Verdugo. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Doctor Verdugo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que se generó con el pedido de varios colectivos del país y la decisión que tomó la Corte Constitucional en relación al decreto ejecutivo 754, que lo ha comenzado a revisar nuevamente a partir del día de ayer. Muy buenos días, estimado doctor Cardoso, doctora Encalada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, como siempre, participar en su prestigioso programa. Es muy interesante lo que usted plantea, porque precisamente la Corte Constitucional, el momento en que da paso a las medidas cautelares solicitadas por los accionantes, efectivamente trae como consecuencia que ya no siga teniendo efectos jurídicos durante este lapso, por lo menos el decreto que usted ha mencionado, y vemos que esto está trayendo problemas por lo menos a los sectores productivos. Por supuesto, los accionantes, quienes alegan la inconstitucionalidad de este documento jurídico, de este reglamento, probablemente estarán contentos con esta situación, pero son poderes que tiene la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, es un cuerpo colegiado muy poderoso aquí en el Ecuador, y veamos cuál es la resolución. Hay que aclarar que haber aceptado la medida cautelar no significa que necesariamente luego den paso a la inconstitucionalidad del reglamento. Veamos qué nos dice la Corte Constitucional y ojalá sea lo más pronto posible su manifestación. Ahora, hay una serie de organizaciones, entre ellas la CONAIE, que ha venido interponiendo precisamente sus oficios para que se dé de baja este decreto, el 754. De acuerdo a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el 754 viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, y este es precisamente uno de los temas que ha puesto en vilo la situación actual de una serie de proyectos, incluso aquí mismo en la ciudad de Cuenca, en lo que tiene que ver a Quimsacocha. Efectivamente, esa es una cuestión muy importante y es una cuestión troncal y central, como usted ha mencionado. Es una cuestión que se está discutiendo precisamente en esta sede, pero también se discute en el ámbito académico, en el sentido de que cuál es el alcance precisamente de este tipo de consulta previa, libre e informada, y si realmente existe o no. Por un lado, los sectores productivos establecen que el reglamento sí materializa este mandato constitucional, y otros sectores, como usted mismo ha mencionado, la CONAIE, por ejemplo, establece que no. Ahí hay que admitir que hay argumentos a favor y en contra, y al existir argumentos a favor y en contra y que pueden darle un tinte jurídico, ahí yo creo que la Corte Constitucional tendrá que decidir. Y ahí aprovecho para comentar y hacer caer en la cuenta que la decisión que termine tomando la Corte Constitucional, si bien tendrá un formato jurídico, siempre vendrá cargado también de una intencionalidad política. Es decir, la Corte Constitucional, y yo creo que esta Corte lo ha hecho en diferentes momentos, ha tenido un olfato político, y lo digo en el buen sentido de la palabra, bastante refinado para tomar decisiones que han terminado siendo beneficiosas para la propia Corte Constitucional. En definitiva, lo que quiero decir es de que jurídicamente hay argumentos para ambas partes. Será la Corte la que tome la decisión, pero lo que moverá el fiel de la balanza será alguna intencionalidad política, o lo que crea la Corte Constitucional es políticamente correcto en este momento. Ahora, doctor Verdugo, de acuerdo a su criterio constitucional, digamos, desde su experticia como abogado, como profesional, ¿quién tiene la razón? ¿El gobierno nacional o, en este caso, la CONAIE? ¿Debe declararse la inconstitucionalidad del 754? Claro, lo que usted plantea es una cuestión compleja, porque el momento en que yo digo que hay argumentos de lado y lado, precisamente esto se debe a la estructura y a la naturaleza de la norma constitucional. Cuando uno lee las cláusulas constitucionales relacionadas con la consulta previa, libre e informada, vemos que las cláusulas son cláusulas semiabiertas, es decir, cláusulas que se prestan a la interpretación. El mandato no es explícito y hiperreglamentado como potencialmente debería ser, y esto sucede porque esa es la estructura y la naturaleza de cualquier constitución en el mundo. Entonces, cuando una norma jurídica constitucional tiene esta estructura, se presta para que haya esta interpretación que efectivamente está sucediendo. Ahora,
yo le podría decir que si es que se hace una interpretación literalista, sistemática de la norma, podríamos llegar a la conclusión de que el reglamento es inconstitucional. Cuando digo que deberíamos hacer una interpretación sistemática, sería precisamente en el contexto de que el artículo 1 de la Constitución establece que somos un Estado plurinacional, somos además un Estado, según el artículo 10 de la Constitución, donde se reconocen los derechos de la naturaleza, y en base a eso podríamos, a mi juicio personal, deducir de que la forma en la que se ha regulado vía reglamento, que no olvidemos, y ustedes también lo dejan claro, es vía decreto porque es una potestad del presidente, no ejecuta esa consulta en el estricto sentido de la palabra. Repito, por ahí podría ser la resolución, pero también podría estructurarse un argumento jurídico que establezca lo contrario, que establezca que la consulta ya se finiquita cuando hay unos primeros acercamientos por parte de las empresas, por parte del Estado. Es por eso que yo me permito insistir que al final del día esta es una decisión política y la va a tener que tomar la Corte Constitucional. Doctor Verdugo, esta situación se generó por la emisión del decreto ejecutivo por parte del presidente de la República. Los colectivos sociales indígenas básicamente lo calificaron como una especie de caballo de Troya, una norma ambigua que inducía incluso a confusión, como lo había manifestado Rosana, entre consulta ambiental y consulta previa libre e informada, que es tan delicada, sobre todo en proyectos mineros. Entendemos que esta normativa que puso en vigencia a través de ese decreto cuestionado del presidente de la República incorporaba reformas al reglamento, al Código Orgánico del Ambiente, articuladas a la ejecución de la consulta ambiental y la participación ciudadana en territorios o comunidades en donde se buscaría iniciar un proyecto estratégico, lo que ha generado mucho malestar en el país de los sectores productivos. Esto se ha señalado desde las cámaras de la producción, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, desde las cámaras de la minería, que esta decisión de la Corte ha paralizado todo tipo de proyectos. Incluso han señalado con algún dramatismo que construcciones en el área educativa, como de locales para escuelas o colegios, no pueden realizarse sin consultas ambientales. Claro, lo que usted plantea es muy, pero muy importante, porque ahí podemos percibir, a mi juicio, por lo menos dos cuestiones. Primero, el rol que puede jugar un presidente de la República cuando vía reglamento podría precisamente, y al parecer eso es lo que está sucediendo en este momento, podría a través del reglamento driblar algunas normas, no solamente constitucionales, sino también normas legales. Ahí permítame insistir en algo, porque esto es muy importante tomar en consideración cuando uno compara la naturaleza y la estructura de una norma constitucional con una norma reglamentaria. Normalmente la norma reglamentaria es más específica, los mandatos de dar, hacer, no hacer son más específicos y más claros, y por lo tanto esto trae como consecuencia que en la vida diaria se termine obedeciendo de manera más fácil, si cabe el término, a la norma reglamentaria, y al parecer esto es lo que sucede en este caso, porque lo que establece el reglamento precisamente invita a que haya esta confusión que usted ha mencionado y termina de alguna forma desvirtuando la consulta en el estricto sentido de la palabra. Por supuesto, esto del dramatismo que usted menciona también es importante, porque esto demuestra de que al final del día que hay o está en juego una cuestión política, porque de la misma manera la CONAIE o los sectores defensores de los derechos de la naturaleza también podemos o se puede establecer de manera dramática cuáles son los daños que se producen en la naturaleza y también la vulneración de derechos de participación. Claro. El gobierno, doctor Verdugo, a lo que añadieron las cámaras, los sectores productivos, señaló también que la decisión de la Corte estaba manteniendo suspenso proyectos de riego, hospitales manejados desde el sector público, proyectos del área eléctrica tan crítica al momento, así como proyectos de hidrocarburos y minería. Claro, es probablemente, puede ser probablemente cierta esa cuestión, pero ahí hay que retomar algo que ya comenté. Lo que deberían caer en la cuenta los sectores, en este caso empresariales interesados en estas cuestiones, es que la medida cautelar es temporal, es decir, no será ad infinitum la suspensión de la aplicación del reglamento.
Ahora, en el evento de que la Corte Constitucional, ojalá a la brevedad posible, tome una resolución y decida ya declarar inconstitucional, ahí sí obviamente esto tendrá efectos permanentes, pero las medidas cautelares probablemente los sectores interesados lo perciben como una especie de pre-resolución, pero no necesariamente es así. Lo que quiero decir es lo siguiente: se aceptaron las medidas cautelares, pero no sería raro que luego no se declare inconstitucional el reglamento. Entonces, eso creo que hay que tomar en consideración. Este tema de los derechos ciudadanos ha sido siempre discutido en varias ocasiones con expertos en su rama, en temas de derecho constitucional. Se ha dicho que no puede haber un exceso de derechos cuando se tratan estos temas. De allí que quisiera preguntarle también sobre la acción de interpretación que ha señalado realizará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con el objetivo de intentar frenar el abuso de acciones de protección en la elección de autoridades, tomando como referente la reciente elección que aparentemente terminó ya, falta solamente la posesión, del Contralor General del Estado. Sí, lo que usted plantea también es muy importante, y ahí yo creo que el problema no es una cuestión normativa, no es una cuestión de institucionalidad formal, más bien yo creo que es una cuestión de cultura jurídica, entendiendo como cultura jurídica la concepción que tenemos no solamente los abogados, sino la población en general sobre cómo deberían usarse las garantías. Lo que quiero decir es lo siguiente, que estas garantías aparentemente se abusan, pero no porque el arreglo normativo formal lo permita o no, sino porque en este caso los usuarios concebimos o usamos de manera, en este caso, abusiva, si cabe el término, estas garantías. En estricto sentido teórico, dogmático, doctrinario, las garantías deben existir. No es una buena idea que se plantee una posibilidad de la restricción de las garantías. Las garantías deben estar presentes para que cuando yo perciba una amenaza o ya verifique la vulneración de un derecho, acuda a un juez constitucional. Ahora, que una persona plantee una acción de protección y no esté en este caso sostenida jurídicamente y sin embargo se le dé paso, ahí ya el problema es diferente. Yo creo que, por supuesto, que el Consejo de Participación Ciudadana tiene derecho a hacer esta solicitud, de hecho, creo que ya lo hizo. Sin embargo, yo creo que la Corte Constitucional lo que va a decir es, bueno, yo no puedo invitar a la restricción de los derechos humanos y fundamentales, de las garantías. Lo máximo que a mi juicio podría hacer la Corte Constitucional es invitar a los jueces que conocen garantías jurisdiccionales que lo hagan de manera más consciente, pero no podemos restringir la posibilidad que tiene un usuario de en determinado momento presentar una acción de protección, porque eso iría en contra de la naturaleza misma del sistema ecuatoriano de protección de derechos humanos. Ahora, relacionado con los dos temas que usted ha mencionado acá, tanto de la consulta como de esta cuestión de la consulta previa, libre e informada, me refiero, y esta consulta a la Corte Constitucional, ahí yo creo que se percibe una cuestión, estimado doctor Cardoso, y es que tenemos una constitución que, nos guste o no, es una constitución muy sofisticada y a mi juicio está bien que así sea. Sin embargo, los actores políticos no tienen una concepción que va a la par de esta cuestión. Por eso se crea, a mi juicio, mal de que la constitución otorga demasiados derechos. A mi juicio creo que no es así, pero vemos cohabitando estas dos posturas. Podríamos decir, en el ámbito de los derechos, la constitución ecuatoriana es muy progresista y eso está bien a mi juicio, pero los actores políticos curiosamente son autoritarios, y cuando me refiero a autoritarios me digo a todos los actores políticos, todos los funcionarios tienen una visión restrictiva de la política y de los derechos, y ahí vemos cómo va pululando este choque entre lo que dice la norma y entre lo que siente el funcionario. Lo que usted está diciendo, doctor Verdugo, de alguna manera cubre también todas esas polémicas, muy polémicas decisiones que sobre de las más diversas materias han tomado jueces de la ruralidad o de lugares remotos de Ecuador sobre asuntos que tienen que ver con cualquier capital de provincia en el país, incluyendo la capital de la República. Exactamente. Miren, el problema tradicional que hemos tenido en el ámbito del sistema de garantías constitucionales en el Ecuador es que hemos tenido
un sistema normativo sofisticado, y repito, eso está bien. Sin embargo, los actores personales, los jueces, los abogados, no hemos estado, y me incluyo, a la altura de esa sofisticación, y hemos hecho un mal uso. Permítame ponerle un ejemplo. En el sistema del 98 tenían los jueces la posibilidad de hacer un control constitucional difuso, es decir, de manera directa, declarar como inconstitucional a una norma que tenía estas características. ¿Usamos bien este mecanismo? No lo usamos bien, y es por eso que en el 2008 se retiró esta potestad. Actualmente muchas instituciones sofisticadas, que repito, con su permiso, está bien que existan, si son mal usadas por los actores jurídico-judiciales, y esto es porque primero probablemente no estamos formados de la manera en la que deberíamos estar formados, y también es porque creo que no tenemos una cultura jurídica que nos invite a hacer un buen uso de estas garantías. No importa que tengamos un sistema de garantías sofisticado, si los usuarios y si los funcionarios o los ejecutores de estas instituciones no somos sofisticados. Permítame ponerle un ejemplo. Si usted compara la Constitución de Colombia con la ecuatoriana, la Constitución colombiana del 91 es una constitución bastante humilde en cuanto a sofisticación. Sin embargo, su Corte Constitucional y su sistema de protección de derechos ha logrado reconocimiento mundial. ¿Por qué? Porque teniendo instituciones en cuanto a sofisticación humilde, sin embargo, los actores jurídico-judiciales han estado a la altura y le han dado sofisticación en la aplicación. Ese es el problema que a mi juicio tenemos en el Ecuador, estimado doctor Cardoso. Ahora, doctor Verdugo, de todos estos casos que hemos estado hablando y que hemos visto a lo largo de, sobre todo estos últimos años, estos casos a los que hacía referencia Gustavo, todo termina llegando a la final a la Corte Constitucional para que sea esta la que decida, como que termina siendo la piedra de tope en este tipo de procesos. Ahí nos preguntamos, más allá de lo que pueda dictaminar la Corte de Justicia respecto, la Corte Constitucional respecto de estos temas, ¿debería repensarse el Consejo de la Judicatura para que pueda haber un mejor control? No sé si esa es la palabra adecuada respecto de estos procesos. Sabemos que el Consejo de la Judicatura no puede ni debe intervenir en las sentencias o en los dictámenes de los jueces, pero puede establecer ciertos controles de cómo se han llevado los procesos, de quienes intervienen, de cómo lo hacen. ¿Debería repensarse el rol del Consejo de la Judicatura para evitar que se den este tipo de abusos, o simplemente debemos ya a estas alturas apelar a la conciencia o a esta cultura jurídica de quien la aplica? Claro, sí, yo creo que deberíamos tratar de lograr un cambio sistemático, hacer ajustes en el ámbito normativo formal, pero también tomar medidas para que, ojalá de a poco, pero desafortunadamente no es una cuestión de corto plazo, también vayamos cambiando nuestra cultura. Pero yo sí creo que efectivamente debemos repensar, y a mi juicio, muchas cuestiones, pero principalmente a propósito de los temas que nos convocan en esta entrevista, creo que debemos repensar no solamente el rol del Consejo de la Judicatura, debemos repensar el rol del Consejo de Participación Ciudadana, y probablemente les va a causar sorpresa, también debemos repensar el rol de la Corte Constitucional. Creo que tenemos un sistema de ingeniería institucional desvirtuado, que no es coherente, que no guarda y no se dice relación con un principio de equilibrio. Lo que quiero decir es lo siguiente: veamos la Corte Constitucional que tenemos. Aparentemente ahora tenemos una Corte Constitucional en este momento con esta composición decente, digamos, pero institucionalmente hablando, la Corte Constitucional, a mi juicio, y creo que ese es el criterio de muchos abogados y juristas interesados en esta cuestión, es una Corte Constitucional más que poderosa, hiperpoderosa. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, es un cuerpo colegiado que es el único en el país que no es sometido a juicio político. Hasta el presidente de la República, y mire lo que vivimos los meses anteriores, y otras autoridades pueden ser sometidos a juicio político. La Corte Constitucional no es sometida a juicio político, y el poder se verifica entre lo que usted ha comentado, estimada Rosana, todo al final del día, a la corta o a la larga, llega a la Corte Constitucional, y eso en estricto sentido no está bien, porque repito, ahora tenemos aparentemente jueces decentes, de hecho, considero que así es, pero ¿qué tal si llegan otros actores a tener ese tipo de poderes a través de la Corte Constitucional? Fíjese usted a su vez lo que está pasando con la participación ciudadana y el control social. Todo el problema gira alrededor, porque si bien el Consejo de Participación Ciudadana tiene muchas potestades, la potestad principal es la de designar, nominar a autoridades de control.
y no olvidemos que esta potestad antes del 2008 estaba domiciliada en el legislativo. A mi juicio es preferible que todos esos problemas de esa trifulca se decida en el legislativo, porque al final del día son la manifestación soberana. Pero fíjense, todo ese problema se traslada al Consejo de Participación Ciudadana y por eso tenemos los problemas que tenemos, y todo esto confluye también en la relación del Consejo de la Judicatura, que por lo menos, y sin el ánimo de ofender a nadie, actualmente está jugando un rol eminentemente político. Se da el seguimiento disciplinario de los jueces desde una perspectiva política, si es que la sentencia donde te acepté una acción de protección mal establecida da paso o beneficia a mi sector político, me hago de la vista gorda, pero si no es así, te sigo un proceso y te destituyo. Es un problema bastante complejo el que estamos viviendo, pero debemos repensar muchas instituciones a mi juicio. Doctor Verduga, cabe recordar que la anterior Corte Constitucional, corte que tomó muchas decisiones positivas en el tema medioambiental, algunas de ellas tuvieron una influencia directa en la provincia de La Suay, fue también acusada de funcionar por agenda propia de sus jueces, así se dijo de parte de sectores interesados en los diversos temas. Y en estos temas en general hay justamente esta entidad, usted, Rosana, lo han señalado, que es la que toma decisiones definitivas, la Corte Constitucional. Sus sentencias se convierten en cosa juzgada, nadie lo puede discutir. Quisiera, de parte mía, cerrar con esta inquietud y escuchar su comentario. Hay un pedido de los sectores productivos, concretamente de la Cámara o cámaras de la minería en las distintas provincias del país, que han pedido al presidente Noboa mayor seguridad jurídica. Se quejan de ser un sector perseguido y complicado por una serie de decisiones que han dicho afecta la seguridad jurídica. La pregunta es, ¿cuánto puede maniobrar o influir sobre estos temas del Ejecutivo? Yo creo que el Ejecutivo sí tiene capacidad de maniobra en tanto y en cuanto decida hacer algo que no es común entre los políticos, y es transparentar los procesos de selección de altas autoridades, y en este caso de la seguridad jurídica, transparentar los procesos de selección de jueces de todo nivel. Tenemos excelentes jueces en los diferentes niveles, pero lo que no tenemos en estricto sentido, y ese es el problema a mi juicio estructural, un sistema de carrera, de ascenso y de carrera judicial transparente. No tenemos un sistema de carrera. Creo que desafortunadamente el momento de ascender, de ingresar, de mantenerse, termina pesando más el capital político, el capital social, hasta el capital económico que se superpone al capital cultural, al capital académico, que es el que debería materializarse o tener más peso en este tipo de situaciones. Entonces, la única forma de lograr seguridad jurídica es establecer un sistema en que todos los políticos, porque al final del día son los políticos los que tradicionalmente, por lo menos desde el 79, no han permitido esto, hacer y construir un sistema donde, en este caso, quienes accedan a la carrera judicial sean los mejores de determinado momento y que no sean, como dije hace un momento, los que tengan única y exclusivamente capital político. Y creo que ese es el problema, porque claro, discursivamente los políticos hablan de independencia, pero en estricto sentido caen en la tentación de determinado momento hacerse de determinado sector o de determinada franja, si cabe el término del judicial. Lo que quiero decir es lo siguiente: el presidente va a estar en una disyuntiva en las próximas semanas: tomar decisiones para que haya una justicia independiente o ejecutar acciones y omisiones para poder, si cabe el término, cooptar jueces, lograr adherencias. Esa es la disyuntiva que hay que admitir debe ser muy difícil, pero ese es el problema, a mi juicio, fundacional de los políticos. Discursivamente dicen que van a hacer algo, pero el momento de tomar decisiones terminan decantándose por lograr adherencias en jueces, fiscales de todos los niveles, y este es un círculo vicioso, desafortunadamente. Ojalá cambie esto con el nuevo presidente, pero en realidad lo veo muy dificultoso. Nos deja con la sensación, doctor Verdugo, de que el problema en Ecuador no es el sistema, no es la Constitución, no son sus leyes, sino más bien los actores, los seres humanos, ya sea políticos o profesionales, que tienen que lidiar con estos temas. Sí, así creo que yo personalmente creo que es así. Además, yo creo que es hora de que los ecuatorianos en todos los niveles del mundo de la vida nos sinceremos. Muchas veces cuando hablamos de jueces y autoridades, idealizamos y esperamos que lleguen a la presidencia, a las judicaturas, seres cuasi santos, cuando en realidad los que van a llegar son seres humanos
y lo que tenemos que buscar es de que lleguen las personas más decentes posibles, pero con el ánimo de lograr que lleguen seres impolutos. A mi juicio se cometen los errores y sucede lo que sucede actualmente. Bien, muchísimas gracias, doctor Verdugo, por sus reflexiones, que llevan sin duda también al amplio público a reflexionar sobre estos temas complejos que se viven en Ecuador. El doctor Teodoro Verdugo fue decano de la Facultad. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor Verdugo. El doctor Teodoro Verdugo fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, es académico de este centro de estudios.